El calendario dijo, sí. La noche de lluvias preguntó, ¿de verdad? El viento del sur empujaba el olor a copali recién encendido y a maíz húmedo. Desde el amanecer, el tecpan del calpulli había visto entrar y salir mensajeros, mujeres con petlatl doblados sobre el hombro, viejos que sabían escuchar el agua como quien interpreta un códice. Nadie mencionaba fechas. Bastaba con mirar el cielo verdeado, ese verde de obsidiana pulida por el sol, y reconocer la estación en el brillo de los canales. Era el tiempo en que el lago respiraba con fuerza, y la respiración de un lago podía decidir si un juramento era piedra o barro. Él custodiaba uno de los portones de agua, un pequeño complejo de tablones y compuertas donde la corriente se hacía mano y regla. Lo llamaban guardián de los canales, aunque no tenía más poder que el que permite el ojo que no pestañea. Se movía con prudencia, contando con el cuerpo los latidos del flujo, la caída leve en el borde, la voz del cieno cuando lo removían para apuntalar una orilla. Tenía manos de quien sujeta cuerdas de ixtle demasiadas horas, ásperas, firmes, capaces de sentir el fallo de un nudo antes que el ojo lo detectara. Ella era hija de uno de los ancianos del Calpulli, aprendiz de las cuentas del Tonalpowali. No imponía certezas, las ofrecía como si fueran semillas, con la humildad de quien sabe que el calendario no detiene una crecida. La comunidad los había unido, según el orden de los signos, para amarrar buena fortuna allí donde la guerra había deshilachado los días. El lago nos bendice si honramos sus ritmos, había dicho el consejo. Y sin embargo, esa mañana, el ritmo del lago parecía el de un tambor huehuetel golpeado desde muy lejos, como si un gigante sordo ensayara la paciencia. Los dos se encontraron a la orilla de una chinampa, donde las raíces de un aguejote sujetaban la tierra como dedos largos. Ella llevaba un petlatl enrollado, con el borde tejido en hilo dorado. Él un atado de sogas de ixtle. Se miraron con la calma de quienes no buscan prueba, sino sostén. El tecpan pide que el códice se firme hoy, dijo ella, apenas un hilo de voz, más constancia que diálogo. Pero el canal está alto. Él asintió. Al otro lado del agua, los vendedores del mercado de Tlatelolco recogían a toda prisa sus puestos. Las nubes bajaban como ejército cansado, y la luz viraba a un oro cetrino, ese oro que tiñe la piel antes de la tormenta. De la calzada venía el rumor del puesto de control. Un capitán aliado y sus hombres vigilaban el paso de madera y grano. Nada entraría sin la nueva podredumbre, la podredumbre sutil del impuesto. Si no aseguramos el borde, dijo él, el próximo viento arrancará el maíz como si fueran plumas. Ella inclinó la cabeza y sacó del petlatl una cinta verde. No era ceremonia vana. Era una manera de recordar que el lago tenía humor. Ató la cinta al extremo de una rama colgante, midiendo con sus dedos la altura del agua. Cuando la cinta rozó la superficie, un círculo perfecto se abrió, reflejando el cielo como una llave antigua. Obsidiana, esmeralda, oro, pensó. Los tres colores volvían cada año, como si la luz también fuera calendario. No había prisa en sus movimientos, y sin embargo todo urgía. Él llevó a la orilla un costal de cieno húmedo, subiéndolo paso a paso por una rampa de tierra. Cada palada tenía destino. Rellenar un mordisco, apretar un pliegue, cerrar una grieta que solo la experiencia detectaba. Ella contaba en silencio, no los días, sino los gestos. 3 nudos para un amarre sencillo, 5 cuando el viento cambiaba. A veces murmuraba una palabra en náhuatl, calpulli, chinampa, copali, como si nombrar pusiera peso a lo invisible. En el tecpan, el escriba mojaba la pluma.
El códice esperaba su trazo nuevo, la deuda consolidada en granos y tablones, el compromiso de dos familias y sus brazos para levantar lo que el agua intentaba arrancar. No era un pacto romántico ni un castigo, era economía de supervivencia. Los ancianos habían decidido bien, según el cálculo de lo posible. Pero las cuentas de la estación alteraban el tablero. Si el canal subía a otra mano, no habría tablón que bastara. Si bajaba de golpe, la compuerta quedaría sin defensa. El destino en tinta podía nacer viejo si la noche traía un viento contrario. En la calzada, el patíbulo de la costumbre. Hombres con lanzas cortas y ojos de perros cansados pedían ver los recibos de la podredumbre. Un muchacho con un burro cargado de ramas discutía sin discutir. Nadie cruzaba sin ceder parte del peso. No era maldad exacta, era regla de posguerra. A él le faltaban 2 brazadas de madera para reforzar el puente peatonal que conectaba su compuerta con el sendero principal. Esas 2 brazadas dormían al otro lado del control. Regresó al borde. Ella seguía allí, con la mirada en el nivel del agua. El cielo empezaba a hablar con un lenguaje de golpes sordos. A ratos, el huehuetl del templo sonaba a brasa y felpa. El mismo patrón que desde niños oían y obedecían. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Pausa. Señal de resguardo. El consejo quiere la firma hoy, repitió ella. Dicen que el tiempo del lago y el del códice pueden coincidir. A veces coinciden, contestó él, cuando los sostienen las mismas manos. La frase no buscaba persuadirla. Era una verdad hecha de barro. Los papeles, o el cuero, o la fibra, solo duraban si los dedos que los sostenían sabían también apretar la madera, atar el ixtle, escuchar la corriente. En su calpulli, los matrimonios por calendario no eran extraños, pero casi siempre tenían un segundo precio: el trabajo compartido. El amor, si llegaba, lo hacía por los atajos más humildes: repartir el peso del costal, saber a qué hora callar. El escriba apareció por el sendero, cubriéndose de la llovizna con un petlatl. Traía el códice envuelto en tela, como un pan. No lo trataba con solemnidad teatral. Lo protegía como se protege el maíz seco. «Hay que asentar los términos antes de la lluvia grande», dijo, dejando escapar el aire. «Si el lago sube, mañana la calzada se cierra». Él miró a ella. No había teatralidad en el lazo invisible que los unía. Había pragmatismo. Ella asintió. Tomaron un cuenco de copali y lo acercaron a la orilla. El humo subió en espiral lenta, escribiendo en el aire lo que luego quedaría en el códice. «No juramos por el astro», pensó ella. «Juramos por el agua que nos da y nos quita». La cinta verde tocó otra vez la superficie y se humedeció. El viento cambió por un instante. Olía a madera fresca, pero la madera estaba aún al otro lado del puesto. La ceremonia fue breve. Como pedían los ancianos, dijeron lo que era necesario. Ni promesas de historias grandes, ni palabras de fuego. «Trabajaremos juntos mientras el agua nos pruebe», dijo ella. «Sostendremos el borde y pagaremos la parte que nos toque», dijo él. El escriba anotó, sin adornos, una línea, 2 símbolos, el trazo que confirmaba el intercambio: trabajo por estabilidad, unión por cosecha. La primera lluvia cayó como si el cielo hubiera decidido recordar lo básico. Gotas gruesas, separadas, que parecían piedras blandas. El mercado se cerró con un susurro de esteras. Las canoas encallaron voluntarias en los recodos. En la calzada, el control clavó los pies. Nadie pasaría hasta que el tambor cambiara el patrón. Él sabía lo que eso significaba. La madera no cruzaría esa tarde. Sin la madera, el puente peatonal seguiría frágil. Sin el puente, la compuerta sería un cuello de botella. No había que esperar a la noche para entender el tamaño de la tarea.
Él y 2 muchachos trajeron más costales de cieno. Ella, con otras mujeres, organizó el trenzado de Ixtle. Sus dedos se movían con un ritmo que no era de danza, sino de utilidad. 3 vueltas, 2 nudos, aprieta. 3 vueltas, 2 nudos, aprieta. La lluvia, al principio generosa, comenzó a apurar. Un sonido metálico se coló en el paisaje. La compuerta vibraba mínimamente. Él la tocó con la palma. Sintió el temblor leve de una estructura que pedía refuerzo. Si aflojamos ahora, dijo, el agua buscará el lado más débil. El escriba, que no tenía que estar allí pero se quedó, observaba con el gesto de quien entiende que las letras pesan menos que el lodo. Ayudó a llevar bolsas. Un códice no salva una compuerta, parecía aceptar, pero da a las manos una historia que sostener. La tarde se volvió de un verde oscuro. En ese verde, los detalles se afinan. El resplandor aceitunado en la película de agua, el negro vítreo de una lasca de obsidiana usada para cortar las sogas, el dorado corto que se negaba a morir en el horizonte. Esos 3 colores, esmeralda, obsidiana, oro, regresaban sin pedir permiso, como un motivo que la estación se empeñaba en tocar. Ella los veía incluso con los ojos bajos, midiendo con la cinta el crecimiento del canal. Él los sentía en la piel al levantar cada costal, la esmeralda de la humedad, la obsidiana del cansancio, el oro de una voz que decía, aún puedes. Cuando la lluvia apretó, el huehuetl marcó la señal larga. Era la llamada a sostener lo imprescindible. Los que estaban, estaban. Los que no, esperarían al amanecer. Él calculó la presión contra la compuerta y le habló al muchacho más joven. Trae las estacas. Vamos a anclar en cruz. La técnica era simple y sabia. 2 estacas diagonales, amarradas con ixtle pasado por la boca de un cáñamo viejo. El peso del cieno por encima, para que el agua encontrara resistencia multiplicada. Ella, empapada hasta la cintura, sostuvo el extremo de la cuerda. Sus dedos, normalmente finos, tenían ahora la firmeza de un oficio. Aprieta, dijo él. Aprieto, respondió ella. No había romanticismo en ese intercambio, y sin embargo, algo como una ternura trabajada crecía en el hueco entre sus cuerpos. Se parecían a 2 leñadores en un mundo de barro, a 2 escribas en una página que goteaba. El lago les devolvía la respiración, un poco errática, un poco terca, y el humo del copalli, que en algún momento habían dejado bajo el aguajote, seguía dibujando líneas débiles, como si el aire también quisiera firmar. El primer empujón grande llegó con el crepúsculo. No fue una ola, fue un cambio de voluntad. El agua subió media mano de golpe y empujó la compuerta con el peso de una palabra mal entendida. Uno de los nudos de ixtle crujió. Él lo oyó como se oye un hueso en la distancia. Metió el brazo sin pensarlo, buscando el punto exacto donde la cuerda pedía relevo. La sensación fue de frío caliente, una contradicción que el cuerpo registra antes que la mente traduzca. Ella soltó la cinta y se agarró a su hombro para hacer peso. Ahora, dijo él. Ahora, dijo ella. Apretaron. El nudo cedió lo justo para volver a encajar. El agua, contrariada, buscó otra rendija. En ese mismo instante, desde la calzada, vino un resplandor torvo. Antorchas. El puesto de control, a pesar de la lluvia, reforzaba su vigilancia. A alguien se le había ocurrido que en las tormentas cruzan los que no quieren pagar. El escriba miró el brillo y entendió que la madera esperada no llegaría esa noche. Les quedaba lo que tenían en las manos, lo trenzado, lo aprendido. La comunidad apareció como un murmullo con pies. Vecinas con vasijas, viejos con bastones, un niño que traía en silencio un paquete de estacas cortas. Nadie mandaba y todos sabían.
Se armó una fila entre el borde de la chinampa y la compuerta. Los costales pasaban de mano en mano. El ixtle iba y venía como serpiente domesticada. De pronto, el huehuetl se cayó. El silencio pesó como un manto. La lluvia, sin embargo, no cedió. Ella se inclinó hacia el agua y habló no para nadie, sino para el ritmo. «Si nos pruebas, que sea con medida», susurró. «Si nos tomas, deja semilla». No era rezo aprendido. Era una negociación íntima, como la que se tiene con el propio pulso cuando uno corre. Él no la escuchó entera. Estaba con el oído metido en la madera, pero intuyó la curva de la frase como se intuye una grieta antes de verla. La noche llegó. Trajo consigo un negro más bien brillante. Ese negro de obsidiana que no traga, refleja. En el reflejo, las antorchas de la calzada parecían ojos. El escriba acercó la tela del códice para cubrirlo mejor. La lluvia se convirtió en persistencia. El mundo se redujo a 3 cosas: sostener, atar, respirar. Un trueno no rompió el aire, lo cosió. En el ritmo siguiente, una rama larga rasgó el borde del canal como garra. Golpeó la compuerta. La estructura vibró, esta vez más profundo. Él sintió que la estaca principal pedía relevo, y antes de que alguien lo detuviera, se metió hasta el muslo en el agua para pasar la cuerda por detrás de un tablón. Ella fue detrás, sin heroísmo, con cálculo. Sabía que 2 cuerpos podían hacer puente si se colocaban en el ángulo correcto. Juntos, elevaron el tablón lo justo para pasar el ixtle. Apretaron con un nudo doble, de esos que se hacen sin mirar cuando la prisa manda. El agua chilló, porque el agua, cuando pierde, chilla, y rebotó contra la esquina. Por un momento, la compuerta pareció asentarse como un animal que encuentra su sitio. El huehuetl, desde lejos, volvió a sonar. 3 golpes. Pausa. 2. Señal de que el templo seguía en pie. La comunidad respiró. Entonces, desde la calzada, una voz desafinada gritó que al amanecer el paso quedaría cerrado por completo. «Por seguridad», dijeron las antorchas. El escriba, que escuchaba, no comentó, pero los ojos se le hundieron en una duda. Si cerraban el paso, la madera retrasada no cruzaría en días. Sin esas 2 brazadas, el refuerzo no sería definitivo. Estaban ganando hora por hora, no temporada. Ella miró la cinta verde. El agua la había subido un dedo más. No era pánico, era precisión. Él la miró a ella. No buscaban consuelo, sino coherencia. Sabían que al amanecer habría que elegir. O aceptar el cierre y sostener con lo hecho, o desafiar el control y cruzar madera por donde se cruzaban los silencios. Un relámpago partió el cielo sin ruido, como una firma sin nombre. Por un segundo, todo fue oro. El humo del copali dibujó un aro perfecto sobre el ahuehuete. Los 3 colores, esmeralda, obsidiana, oro, quedaron marcados en el aire, como si el lago les dijera que el calendario podía sujetar la puerta, pero no abrirla. La lluvia no paró. Los costales siguieron pasando. Las manos ardían. El agua subía de a poquitos, como un enemigo educado. Cuando la medianoche se acercó, el huehuetl cayó otra vez. La comunidad empezó a dispersarse. Quedaron ellos, el escriba y 2 jóvenes más. Él respiró hondo, sintiendo cómo el barro le tiraba de los tobillos. Ella, con los labios amoratados, guardó la cinta en el petlatl. El códice dormía bajo la tela como un animal satisfecho. «Falta una estaca», dijo él, ya con la voz baja. «Falta madera», dijo ella, sin reproche. El escriba comprendió. Cerró los ojos un instante, como quien calcula una suma amarga. «Al amanecer», murmuró, «la calzada estará cerrada. Si van a cruzar, no será por allí». El silencio que siguió no fue miedo, fue mapa. El primer rayo de la madrugada aún no había nacido cuando él y ella, embarrados hasta la cintura, miraron hacia el tramo oscuro
del canal donde una canoa, sin antorchas, podía convertirse en puente. El amanecer no trae luz, trae una deuda escrita en agua. El silencio previo al alba pesaba más que la lluvia. El canal parecía contener su respiración, como si el lago mismo estuviera decidiendo qué memoria guardar en sus orillas. Él y ella, embarrados hasta la cintura, se miraron sin palabras. La cinta verde aún colgaba húmeda de la rama del aguejote, y cada gota que caía de su extremo parecía marcar segundos, no horas. El puesto de control en la calzada ya encendía sus antorchas matinales. La madera que necesitaban seguía del otro lado, inaccesible. En el Tecpan, el consejo se reunió temprano. El escriba abrió el códice con manos firmes. Allí estaba ya asentada la unión, el compromiso, la obligación. Las líneas en tinta y color eran claras. 2 familias unidas por el calendario, 2 cuerpos responsables de la compuerta. No había espacio para matices. Y sin embargo, la naturaleza pedía otros términos. El agua subía con una cadencia que no obedecía a escrituras. El anciano padre de ella habló con voz lenta. El códice basta. Lo demás es paciencia. Pero la paciencia tenía precio. Maíz flotando, raíces arrancadas, sogas que se humedecían hasta volverse arcilla. El juicio del Calpulli no era cruel, era práctico. Si el joven guardián desobedecía las normas de paso y cruzaba sin pagar tributo, el castigo sería claro. Deuda doble, registrada, tal vez privación de tierra. Pero si no cruzaba, el canal podría rendirse. Y el calendario, por mucho que hubiera unido a los 2, no podía sostener madera. En el patio del Tecpan se encendió Copali para deliberar. El humo ascendía recto, como si el aire mismo exigiera rectitud. Ella, con el petlatl recogido, observaba el trazo del humo y recordaba la lección de su maestro de Tonalpohualli. El destino no está en los astros, está en cómo lees sus sombras sobre el agua. Y ahora, la sombra decía urgencia. Él se adelantó. Si la calzada se cierra, la compuerta caerá. Prefiero cargar deuda que perder el agua de todos. Hubo un murmullo. Nadie negaba la lógica, pero la regla era la regla. Los ancianos decidieron que se levantaría un juicio al mediodía. Si el joven cruzaba madera sin pagar, quedaría asentado en el códice como deudor doble. Si lo lograba, salvaría la compuerta. Si no, el castigo sería compartido por los 2. Era la forma del Calpulli de recordar que un matrimonio no es solo alianza de sangre, sino también de culpas. El escriba, resignado, afinó su pluma, preparó un espacio en el códice, un recuadro aún vacío, esperando trazo. El mediodía llegó con un cielo plomizo. El puesto de control en la calzada estaba doblemente vigilado. Antorchas aún encendidas a plena luz, lanzas húmedas, ojos fatigados. Los soldados revisaban cargas, partiendo esteras, registrando costales. El joven guardián sabía que pasar con la madera por la vía principal era imposible. Entonces, la comunidad propuso lo que siempre se propone cuando la ley se vuelve muralla: un rodeo. Una vieja canoa, con tablones en su fondo, aguardaba en un recodo del canal. Podía llevarlos por una ruta menos vigilada, bordeando chinampas y entrando por una compuerta secundaria. No era camino libre. El agua allí era más profunda, más lenta, con corrientes que atrapaban. Pero era opción. Él y ella cargaron juntos los tablones. La madera mojada pesaba como barro petrificado. Subieron la carga a la canoa, ayudados por 2 jóvenes. El escriba, contra lo esperado, se unió también. No para remar, sino para atestiguar. El códice no puede registrar rumores, murmuró. Necesita ojos. La canoa se deslizó bajo ramas de aguejotes, entre raíces que parecían dedos largos buscando tobillos. La corriente jugaba con ellos, obligando a remar en zigzag.
El silencio era apenas roto por los golpes de remo contra el agua espesa. Cada movimiento resonaba en sus músculos como una cuenta más en el ábaco de la deuda. Ella, sentada en la proa, llevaba el petlatl sobre la carga, protegiendo la madera como quien protege un hijo. Sus labios murmuraban cifras del calendario, no como superstición, sino como ritmo para remar. Él sentía que cada palabra de ella empujaba un poco el agua, como si el tonal Pojuali pudiera convertirse en corriente. En medio del trayecto, el cielo se desgarró con una nueva lluvia. Las gotas se mezclaron con el sudor, borrando límites. El escriba intentaba cubrir el códice con la tela, pero el agua encontraba rendijas. El miedo no era a perder la escritura, sino a mancharla con borrones que luego serían interpretados como mal presagio. En su mente, cada gota era un signo equivocado. De pronto, un tronco arrastrado por la corriente golpeó el costado de la canoa. El equilibrio se rompió. Ella sostuvo el tablón más largo con ambas manos, aferrándose a él como a un destino concreto. Él empujó con el remo para enderezar la embarcación. El escriba cerró los ojos y apretó el códice contra el pecho. La canoa chirrió, pero no se volcó. El agua parecía querer negociar, un golpe a cambio de un juramento más. Al llegar a la compuerta secundaria, el paso estaba medio obstruido por ramas y basura arrastrada. Era un filtro natural, difícil de atravesar. Él se bajó al agua hasta la cintura, apartando troncos. El frío lo mordió hasta los huesos. Ella, desde la canoa, sujetaba la cuerda de Ixtle que lo aseguraba, tirando con fuerza. La escena tenía la crudeza de un juicio. Si fallaban, no sería solo la madera la que se hundiría. Cuando por fin la canoa atravesó el obstáculo, el lago les regaló un instante de calma. El agua, de pronto, se volvió espejo. En ese reflejo, los tres colores otra vez. Esmeralda en el brillo de una hoja mojada, obsidiana en la superficie densa, oro en la franja breve de sol que logró escapar. Ella los vio y comprendió. No era el calendario el que dictaba, era el lago el que aprobaba o negaba. Llegaron a la compuerta principal con la madera intacta. La comunidad los esperaba, algunos incrédulos, otros con los brazos ya listos para trabajar. Los tablones fueron colocados, reforzando la estructura. El Ixtle se tensó, el cieno se compactó. El agua golpeaba, pero esta vez encontraba resistencia. La compuerta vibró, pero no cedió. El escriba abrió el códice, empapado pero legible. Escribió una sola línea. Cumplieron. No añadió deuda doble ni castigo. Lo miró a él, la miró a ella, y dijo: el códice guarda hechos. Y hoy el hecho es que el lago no los venció. Pero los ancianos del Tecpan no estaban de acuerdo. Dijeron que una deuda burlada es deuda acumulada, que la madera cruzada sin permiso era mancha. El juicio debía continuar. La comunidad se dividió. Algunos apoyaban a los jóvenes, otros temían la represalia si se ignoraban las reglas del control. Al caer la tarde, la plaza se llenó de murmullos. El copali ardía otra vez, pero su humo era inquieto. Los ancianos exigieron que ambos, juntos, dieran explicación frente al consejo. No sería un castigo físico, sino moral. Reconocer si su unión estaba hecha de obediencia o de desafío. Él y ella caminaron al centro, con el códice abierto sobre un petlatl. El escriba estaba a su lado, como testigo. La multitud los rodeaba. Los tambores golpearon lento, como marcando el pulso de un corazón colectivo. El juicio comenzaba. El anciano levantó la mano sobre el códice y preguntó: ¿su alianza es deuda o es libertad? La respuesta decidiría no solo su destino, sino el del canal. La pregunta del anciano no era eco, era sentencia suspendida en el aire. La plaza del Calpulli estaba llena.
El humo del copali se retorcía como serpiente que no encuentra rama donde descansar. El códice abierto reposaba sobre un petlatl húmedo, su tinta aún fresca. El trazo cumplieron, brillando como si quisiera hablar por sí solo. Pero los ojos de los ancianos no miraban el trazo, miraban a los dos jóvenes de pie frente a todos. ¿Su alianza es deuda o libertad?, repitió el anciano, su voz más grave que el tambor. Él sintió el barro en los tobillos como si aún estuviera dentro del canal. Ella apretó entre sus dedos la cinta verde, arrugada por el agua. Podían mentir y decir que era deuda, que obedecerían el castigo doble. Podían desafiar y decir libertad, arriesgando ruptura con el consejo. Pero la verdad no era tan simple. Respiraron juntos. Él habló primero. Nuestro calendario nos unió. El códice lo asentó. Pero el agua nos puso a prueba. Ella continuó. No cargamos deuda para huir, la cargamos para sostener. No somos libres de la comunidad. Somos libres en nuestra decisión de mantenerla viva. Hubo un murmullo. La multitud esperaba palabras más humildes o más rebeldes. En cambio, recibieron una mezcla de ambas. El escriba inclinó la cabeza. Entendía que no era reto ni sumisión, sino algo distinto. El anciano dejó caer la mano. El tambor cayó. Entonces habló con lentitud. El códice escribe líneas. El agua escribe cauces. Hoy el cauce no se rompió. No hubo absolución ni condena. El juicio quedó flotando, como la espuma tras el paso de la canoa. Pero en el silencio, la comunidad entendió que habían salvado más que la compuerta. Las semanas siguientes fueron labor sin descanso. Con la madera reforzaron no solo el puente, también la pequeña plataforma de la chinampa. Él pasó días enteros con los pies en el cieno, acomodando tablones. Ella, a su lado, organizaba turnos para hilar ixtle y coser bordes de petlatl. El escriba volvió varias veces, no para fiscalizar, sino para observar cómo la tinta en el códice encontraba eco en los actos cotidianos. En cada jornada repetían símbolos: la esmeralda de las hojas brillantes, la obsidiana del agua nocturna, el oro breve del sol que se colaba entre nubes. Los colores no eran adorno, eran recordatorio. Lo sagrado no siempre se viste de templo, a veces de rutina compartida. La comunidad empezó a llamarlos no la pareja del calendario, sino los guardianes del agua. No era título oficial, era apodo nacido en boca de niños y mujeres del mercado. Así se transmiten las memorias que importan. Un día, al terminar de fijar las últimas estacas, él y ella se sentaron bajo el ahuehuete. El humo del copali, encendido por manos anónimas, flotaba cerca. El canal estaba sereno, la compuerta firme, los tablones quietos. No era victoria ruidosa, era calma obtenida. ¿Y si el lago cambia otra vez?, preguntó él. Entonces volveremos a cambiar juntos, respondió ella. No se buscaban promesas infinitas, les bastaba con la certeza de ese instante. El agua contenida, la comunidad segura, la unión que ya no era solo signo en un calendario, sino cauce tejido con actos. El tiempo siguió su curso. El códice guardó el registro. Los ancianos, aunque no declararon veredicto, dejaron de presionar. La deuda formal quedó suspendida en las páginas, pero la deuda real, la de sostener compuertas, vigilar canales, trabajar lado a lado, era pagada cada amanecer. La última noche de lluvias fuertes, el huehuetl sonó a distancia, pero no con urgencia. La gente dormía sin miedo. En el canal, la compuerta resistía como un pecho firme contra la tormenta. Él, desde el borde, miró a ella que encendía un copalli bajo el árbol. El humo ascendía recto. El lago, por fin, parecía respirar en paz.